Ser podcast. En el episodio 12 de Crónica 24/7... El gran éxodo de Ucrania. Estamos dándoles una protección temporal, que esperemos que sea temporal. Ya estoy haciendo todo el papeleo, lo he hecho el patronamiento y... Nos han dicho que la cita previa es para la gente refugiada, pero que Buscamos una mirada doble. ¿Cómo se gestiona la llegada de una familia ucraniana en España y en Italia? La religión y la guerra. ¿Qué papel está desempeñando en esta crisis la Iglesia Ortodoxa en Rusia y en Ucrania? Valencia, la herida urbana del circuito de Fórmula 1. Y vamos a recorrer, coincidiendo con las primeras pruebas de la temporada de Fórmula 1, los restos de un proyecto que pasó de ser símbolo del éxito. Va a empezar el Gran Premio de Europa. Vettel defiende la pole, Hamilton quiere atacar, a ver qué hace Grosjean. Lo hemos pasado, ha sido una mañana intensa, muy divertida, muy emocionante. Aguanta la posición, vemos a Kimi Räikkönen ha ganado. A convertirse en síntoma de la incapacidad. Episodio 12. Soy Pedro Blanco, esto es Crónica 24/7. Hace 3 días que salieron de Kiev y en Cracovia se quedaron sentadas sin saber qué hacer. Viene de zona de conflicto y ha sido bombardeada de zonas cercanas a Mariupol. En 20 días desde la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, A escasos metros de la frontera con Ucrania se ha levantado un enorme campamento para acoger y 3 millones de dar asistencia a los personas miles de habían refugiados. abandonado sus casas. Pasaba al baño de la planta baja, allí un colchón, unas mantas, también unas mochilas preparadas por si tienen que salir corriendo. Sus ciudades. A 2 kilómetros de allí, Julia cruzaba poco después el paso fronterizo de Medica empujando un cochecito con sus 2 hijos, un niño y un bebé. Clave en la huida, en el éxodo de todos esos refugiados con destino a Polonia. Es el mayor éxodo de la historia reciente. El 90% de los refugiados son mujeres y niños. Padres no han querido salir de su pueblo. ¿Cómo está respondiendo Europa? ¿Qué mecanismos se activan cuando una familia llega a España o a Italia? ¿Qué planes han preparado los gobiernos? El éxodo de Ucrania. Así llegan, así los atendemos. Joan Solés y Toñi Fernández. ¿Sabes qué emoción? Cuando con lágrimas en los ojos pensaba cuánta gente nos está apoyando, nos entiende y cuánta gente quiere ayudarnos. Así se expresa Tania al lado de su nieta Vicky de 4 años cuando recuerda que en los primeros días de guerra en su país, nada menos 20.000 personas se concentraron para escuchar a Mozart en el centro de Florencia y exigir a Rusia que ponga fin a la agresión militar en Ucrania. Perché stanno in piazza non solo a Firenze, a tutte città, anche a Roma, tutti noi abbiamo Allí en la plaza de Florencia, también en otras ciudades, en Roma, y todos contra la guerra, porque es que ante todo queremos la paz. Estos días, cada día, hemos llorado por nuestros hijos que se han quedado allí, hijos, nietos. Tania, economista, ha ejercido su profesión en Ucrania y en Rusia. Tras el primer ataque en el aeropuerto Justomed de la capital, a 700 metros de su casa, Tania huyó con su nieta Vicky, que ahora aquí, en el centro de Roma, se distrae con un helado en las manos, aunque ella lo que quiere es un café, como los mayores, dice. Nos despertamos el 24 de febrero con un espantoso bombardeo. Boom, come si chiama, mamma mia? Sì, aeroporto di Gostomel, perché mia casa è vicino 700 metri già questo. E poi si è sentito subito, perché già abbiamo aspettato questo cosa, non so perché, abbiamo aspettato que Esperábamos que algo sucediera, habíamos oído que Putin decía que había empezado la guerra para liberarnos de no recuerdo qué. Liberare, non mi ricordo come è giusto dire, vero? Ha preso valigia, lei
Luego hicimos las maletas, ella cogió sus vestiditos y nos marchamos. Siamo andati ad Užhorod, va bene. La dogana Slovaquia, siamo stati... Fuimos a la frontera de Eslovaquia y allí esperamos a que todo terminara, porque es que no podíamos imaginar que la guerra iba a seguir. Finisce presto questo, perché non abbiamo pensato che andiamo avanti. Ні, дядя дав тобі 2. Так. Pero cuando non è calmato... Pero cuando vimos que no se calmaba, entonces decidimos irnos. Los voluntarios nos preguntaron ¿a dónde queréis ir? Nos trasladaron a Bratislava y no sé, creo que fueron unos americanos, nos pagaron el billete para venir a Italia porque no teníamos dinero. Lo organizaron todo muy bien, el viaje, las pruebas anti-COVID. La policía italiana de fronteras les dio un visado por 3 meses y solo les ha exigido que presenten un módulo que se descarga por internet en cualquier comisaría para obtener el permiso de residencia. Unos días después lo presentamos en la comisaría central. El Centro de Acogida Extraordinaria, CAS, y el Sistema de Acogida e Integración, SAI, organismos del Estado recién creados en coordinación con la Cruz Roja Italiana, les asignó una vivienda ofrecida por un voluntario, Alex, en el centro de Roma. Mio figlio, con Nora, con Piccola. Mi hijo, su mujer, con el pequeño, mi hermana, mis hermanos, mi madre, mi yerno. Todos siguen ahí. No quieren irse. Mi hijo, como soldado, está combatiendo. En este momento, el helado ya no le interesa a la pequeña Vicky, que, aburrida de escuchar italiano que no comprende, quiere algo para jugar, que compramos allí mismo, que elige ella con decisión. Y Vicky, feliz con su juguete, empieza a cantar. Lei ha cantato anche russo, anche ucraino. Ella canta también en ruso y en ucraniano, porque primero ruso, después ucraniano. Cantar Katyusha. Katyusha era una canción de la Segunda Guerra Mundial. Cuando era Segunda Guerra Mundiale hanno cantato russo. En el parvulario aprendió ruso y ucraniano, por eso digo que no había discriminación con el ruso. Ha parlato russo e ucraino e per questo io ho detto che non c'era discriminazione russo, capito? E lei canta, vero? Y ella canta. Un folio es el primer contacto con la burocracia, un documento creado para esta emergencia. Lo que te pone es casi en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos españoles. Nombre, foto, número de identidad de extranjero y huella dactilar. Este permiso es tan válido como un carnet y queda por delante una labor de difusión para que instituciones o posibles empleadores no desconfíen de él. En el momento en que lo solicitas, está emitiendo la resolución. Casi instantáneo, se activa en solo 24 horas. Otorga permiso para trabajar y residir en España. De su mano van el resto de derechos sociales, educación, sanidad. Oeste de Madrid, prohibido el paso. Una barandilla hace de mástil para las banderas de Ucrania, España y la Unión Europea en lo más alto de un enorme edificio de color gris intenso, convertido en el primer centro de recepción de refugiados ucranianos y desde el que nos habla su portavoz, Marian Martínez. Son mujeres con niños y cuando las ves es fácil ponerse en su lugar y pensar si podría ser yo. Y van pasando a cientos cada día. Incluso pueden dormir allí hasta que se les deriva y acompaña al sistema de acogida habitual,
1 o 2 noches. Si tienen algún amigo o familiar que les dé techo, se activa la cita previa. Es el caso de Tatiana y su pequeña de 9 años. Han intentado hablar, pero la espiral de llanto no les deja, así que el portavoz es su padre, su abuelo Basil, que vive en España. Hemos ido al centro de Pozuelo para preguntar qué trámites tenemos que hacer y ya hemos pedido la cita y todo. Ya me imagino que van a dar un papel, no lo sé, una tarjeta o algo así, me han dicho. En su mente, en realidad, hay dibujados unos meses. Su hija Tatiana es psicóloga en un colegio del suroeste de Ucrania y quiere volver. Su yerno fue llamado a filas y hasta ahí todo lo que sabe. Él no lo dice dónde está, no puede decírselo. Dice que está bien, pero no lo dice nada más. Le dejaron a 800 kilómetros de Kiev, muy cerca de una base militar donde no dejan de caer misiles. Me llamo Lisa, tengo 13 años, vivo en Ucrania. Elisa ha cruzado Europa junto a su hermana pequeña, Angelina. Que yo y Angelina venimos solas sin alguien. Solas, amparadas por una ONG. En España les esperaba su familia de acogida, les esperaba María. Que yo lo que tengo que hacer es ir a la comisaría, decir que las menores están a mi cargo y luego la asociación me tendrá que mandar una declaración jurada de que me las deja temporalmente. A 500 kilómetros de distancia, el alcalde de un pequeño pueblo de Orense va camino de reunirse con la Cruz Roja después de haber traído y acogido a 11 mujeres y 9 niños. Ellos vienen con un visado de guerra, digamos, un salvoconducto, entregan, digamos, por decirlo de alguna forma, a sus ciudadanos, con nombre y apellidos, en custodia del Ayuntamiento de Maceda. Por eso pasan a ser refugiados de guerra con residencia en Maceda. O sea, ellos cobertura legal la tendrían en todo momento en caso de una desgracia. Con todo, el papeleo está en marcha, está ya en manos de la policía, pero hace solo unos minutos las prioridades han cambiado. Mira, hoy estábamos comiendo y una de nuestras compañeras allá acababa de recibir la noticia de que los maridos de estas mujeres acababan de recibir la orden de ir al frente. O sea, dejamos acabar la comida, no se les dijo nada, van a dar un paseo y luego dentro de un ratito se le va a comunicar. Entonces ya hemos avisado al psicólogo para que esté pendiente esta tarde porque seguramente haya bajones importantes. Dice Rubén Quintas que los vecinos de Maceda ya no se acuerdan del precio de la luz. Él tampoco. A mano izquierda te queda el campo de concentración nazi de Auschwitz, ¿vale? Desde la carretera se ve. Y yo le decía a mis compañeros, ¿cómo puede ser que 6 gallegos estén en pleno siglo XXI pasando al Laos de Auschwitz para buscar refugiados de guerra? O sea, ¿esto es de verdad o es...? O sea, es increíble. Crónica 24/7. Vladimir Putin también ha hecho de la religión un instrumento más en su política nacionalista y conservadora. La Iglesia Ortodoxa y su patriarca ruso, Kirill, se han convertido en un instrumento más de su conservadurismo, una punta de lanza conceptual contra ese occidente disoluto y sin valores. El discurso del patriarca ruso en la Catedral de Cristo Salvador el Domingo de Perdón ha soliviantado a una parte de la Iglesia Ortodoxa. Su apoyo a la invasión de Ucrania, su respaldo a la operación militar, presentada como una cruzada contra Occidente, ha derivado en un cisma interno de clérigos e iglesias extranjeras que están rompiendo con su patriarcado. ¿Qué explica la religión ortodoxa de la política de Putin? ¿Qué papel juega el cisma entre la Iglesia rusa y la ucraniana acogida al patriarca de Constantinopla? La guerra y la Iglesia Ortodoxa. Rafa Panadero. Estamos en la Catedral de Santa María Magdalena, que es la catedral de la Iglesia Ortodoxa rusa aquí en Madrid. El padre Andrei Kordoshnik es el deán. Lleva en España casi 20 años. Ha visto cómo se levantaba este edificio, que llama la atención por sus 5 cúpulas doradas, pero recuerda que antes hacían el culto en una frutería, un locutorio o en locales que les cedía la Iglesia Católica. Ahora en total son 4 padres, él, ruso, otro moldavo y 2 más ucranianos. Y entre los fieles... Por la mayor parte son, yo creo que hasta 3/4 son de la nacionalidad ucraniana, pero también hay, bueno, por supuesto hay rusos, hay moldavos. Cuando empezó la guerra pensó que eso podría cambiar. Pensaba que podemos correr un riesgo de perder algunos fieles ucranianos, pero al revés, yo he notado muchas caras nuevas, pero también lo que estamos pasando es que hay muchos ucranianos que ellos están presionados por su ambiente, por sus familiares, por sus amigos, preguntando a ellos por qué vosotros vais a la iglesia rusa. ¿La iglesia rusa? A nosotros no nos gusta presentar a nosotros como la iglesia rusa porque es muy plurinacional. Pero la iglesia por su naturaleza no puede ser étnica. En todo caso, quien lo vea así tiene una alternativa y a solo una parada de metro.
iglesia es muy rica. Por centro también es muy rica iglesia. Eso puedes mirar por como tenemos. El padre Constantino, ucraniano, es uno de los responsables de la iglesia catedral de San Andrés y San Demetrio. Es de estilo griego, nada de cúpulas doradas. También es ortodoxa, pero nadie habla de la iglesia rusa. Patriarca Constantinopla. También ahora Ucrania también tiene patriarca de Constantinopla. Y otra iglesia, como tenemos por Rusia, es el patriarca de Kirill, de Moscú. Aquí conviene hacer un inciso. La Iglesia Ortodoxa está organizada en 15 iglesias independientes, que aunque comparten doctrina y ritos, son gobernadas de forma independiente y cada una tiene su propio patriarca. En Madrid, la Catedral de Santa María Magdalena depende del Patriarca de Rusia. Esta depende del Patriarca de Constantinopla, la actual Estambul, que tiene además una especie de cargo honorífico y aunque no manda sobre los otros, sí puede reconocer simbólicamente nuevos patriarcados. Y eso es lo que hizo en 2019. Lo hizo después de que el primer ministro ucraniano, Poroshenko, el antecesor del ahora famoso Zelensky, dijera que Dios había visto la lucha por la independencia del pueblo ucraniano, había escuchado sus rezos para que se cumpliera el sueño por el que habían luchado toda la vida. Dejar de depender de la Iglesia Ortodoxa de Moscú, una cuestión de seguridad nacional que formaba parte, decía, de su política proeuropea. El patriarca de Moscú no aceptó esa decisión y parte de la población ucraniana se le ha mantenido fiel. La religión se convirtió en ese momento en otro motivo de división en Ucrania y Putin no ha dejado pasar la oportunidad. Kiev sigue preparando la destrucción de la Iglesia Ortodoxa que depende del Patriarcado de Moscú. Las autoridades ucranianas han convertido la tragedia del cisma en un instrumento de política y no responden a las peticiones del pueblo ucraniano para abolir las leyes que van contra los derechos de los creyentes que dependen del Patriarcado de Moscú. Esto es lo que decía el presidente ruso solo 3 días antes de invadir Ucrania. En Rusia, la línea que separa al gobierno de la Iglesia Ortodoxa es algo más que confusa. O sea, es una relación de subordinación en la que la Iglesia se subordina al Estado y el Estado se aprovecha de la Iglesia para también sus fines políticos. Oleg Lukin colabora en El Orden Mundial, es analista especializado en el espacio postsoviético. Al comienzo de esta guerra, Kirill, el patriarca de Moscú, se puso de perfil. Ha tratado de no pronunciarse demasiado sobre este tema porque donde hay mayor, no número de creyentes, sino los creyentes más fieles son los ucranianos. Por eso básicamente no han tratado de mantener un perfil bastante bajo. Pero a los pocos días, en el sermón del Domingo del Perdón, no solo no condenó la invasión, sino que la justificó en defensa de los valores tradicionales frente a la decadencia de Occidente. Su posible papel como mediador, que ya podía estar en duda. Ya en su momento apoyó el conflicto en el Donbass, sobre todo la parte prorrusa. Queda, según Lukin, del todo descartado. Podría jugar un papel nulo, precisamente por el tema de que el patriarcado de Moscú se subordina al Kremlin. Esa posición del patriarca Kirill se puede volver en su contra. Aunque te lleves bien con el Kremlin, no te puedes quedar parado ante lo que está pasando, nos dice el padre Besarón, arzobispo del Patriarcado de Constantinopla en España. En más de 15 iglesias ucranianas que dependen de él han dejado de mencionar su nombre en las liturgias. Esto ya es una revolución. No me gusta usar ese término, concluye, pero el Patriarcado de Moscú ha perdido la partida. De vuelta en la Catedral de Santa María Magdalena, la iglesia rusa de Madrid, en cuya puerta, por cierto, un cartel llama a rezar por Ucrania y otro avisa de que están desbordados por la ayuda humanitaria recibida, el padre Andrei Kordoskin no es ajeno a esos cambios que pueden estar llegando. Estamos en el camino de escuchar nuestra propia voz y ser conscientes que nosotros somos capaces de algo más que reproducir la agenda del Estado. Advierte de lo que puede estar pasando en Rusia y no estamos viendo. Hay gente también que está saliendo de Rusia porque no quieren vivir en un país que se convierte en una dictadura abierta. Lo que pasa es que por el tema del COVID, ellos no tienen sus visados de Schengen y no pueden venir a un país en Europa. Y admite que él también puede tener problemas por decir lo que dice. Yo no sé si miedo es la palabra correcta, pero yo creo que para mí sería imposible volver en el tiempo hasta cuando pues estamos con esta situación. Yo creo que es imposible.
porque muchas cosas que yo estoy diciendo aquí en una forma abierta y pública puede ser que van a estar en contra de la legislación. Más allá de posiciones oficiales de sus patriarcados, los representantes en España de Moscú y de Constantinopla mantienen buena relación. El trato personal siempre es bueno, incluso cuando hay algunas dificultades a nivel más global entre las iglesias. Y coinciden en que solo hay una vía, diálogo para volver a entenderse entre ellos. El arzobispo Besarón dice que las puertas de su iglesia nunca se van a cerrar. Y diálogo para acabar con la guerra. El único camino de salir de la violencia, de la guerra, del sufrimiento es a través del diálogo. El mismo diálogo, en definitiva, que estos días ya les ha servido para pedir de forma conjunta con el resto de iglesias ortodoxas de España que termine de inmediato el derramamiento de sangre en Ucrania. No debemos permitir que el odio que suscita la propaganda se apodere del corazón de nuestros pueblos cristianos. Crónica 24/7. Hubo un tiempo en el que este sonido fue el símbolo de una forma de gobernar. Yo creo que todos los amantes del deporte español y todos los amantes del Fórmula 1... Valencia, gobernada por el PP, apostó por contar con un circuito de Fórmula 1. Muy divertida, muy emocionante. Con Massa, el presidente que ha... Aquel circuito era un escaparate muy goloso. Por allí, entre monoplazas y monos de colores, Francisco Camps y Rita Barberá presumían de aquel proyecto, hijo de la España del pelotazo, que precedió al hundimiento de la economía. Como ves, está lleno de agujeros porque no hay ninguna. Hoy, algunos de los agujeros que ves allí, que ves salidas con tubos, esos son bases de farolas. Este circuito urbano es una herida en la ciudad. O las que quedaban las retiraron porque las farolas se tumbaban y se llevaban el hierro fundido. Que era abandonado desde el año 2012, ni suenan los motores, ni se ha terminado de desplegar el proyecto que busca reconvertir esa zona. Circuito de Fórmula 1 de Valencia. Los restos de un fracaso. Julián Jiménez. De este momento... Bandera cuadros, Ferrari en la valla. ¡Madre mía! Increíble. ¡Wow! ¡Qué carrerón! A este otro... Carreras, digamos, ilegales de coches y de motos. Publicidad con coches incluidos rodándose aquí dentro. Que no sé si tendrían permiso, me imagino que no. Han pasado casi 10 años. Una parte del circuito urbano de Valencia es ahora una zona abandonada, en la que solo queda de la Fórmula 1 el asfalto, algo de pintura y algunas vallas de protección. Para entender cómo hemos llegado a este punto, debemos remontarnos al año 2005. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, empieza a flirtear con la idea de traer la Fórmula 1 a Valencia. Contacta con el patrón, Bernie Ecclestone. Camps le propone llevar una de las pruebas del Mundial a Cheste, pero a Ecclestone no le gusta la idea. Prefiere llevarlo a la ciudad. Le fascina la idea de hacerlo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias o en la zona de la Copa América. Finalmente se opta por esta segunda zona. Por favor, una foto. 10 de mayo de 2007. Se presenta en Valencia el trazado del circuito urbano de Fórmula 1, diseñado por el alemán Hermann Tilke, uno de los más afamados diseñadores de circuitos del mundo. 5,5 kilómetros de trazado con 25 curvas y con 2 zonas claramente diferenciadas, una más próxima al mar, el recinto de la Copa América, y otra más urbana, la zona del Grau, unos terrenos ocupados durante décadas por depósitos de hidrocarburos y vías de tren, que por aquel entonces era ya una serie de solares pendientes de urbanizar. Es el llamado País del Grau, 300.000 metros cuadrados entre el viejo cauce del Turia y el mar. Allí están previstas 20 torres de viviendas y oficinas y miles de metros cuadrados de jardín. ¿Qué hizo la Generalitat en este país? Lo ocupó para hacer el trazado de la Fórmula 1, alegando que lo que construía allí era en un futuro las 2 grandes avenidas de ese país. El coste se repercutiría a los propietarios de suelo, públicos y privados. En total, 42 millones de euros invertidos en esta parte del circuito que la administración todavía no ha cobrado. Entonces se puso en marcha la maquinaria administrativa. La Generalitat adjudicó a través de un ente público sin experiencia en construcción de infraestructuras urbanas todas las obras necesarias para la ejecución del trazado. La tramitación se desarrolló en tiempo récord. La construcción también. 24 de agosto de 2008. Llega el día señalado.
El semáforo que se enciende va a arrancar este primer Gran Premio de Europa aquí en Valencia. Massa defiende la pole. Felipe Massa gana ese año el Gran Premio de Europa de Valencia. Le siguieron otros 4 grandes premios más, hasta el año 2012. Se abrazan los aficionados en la grada. Fernando que va a ganar. Fernando que lo tiene ya en el bolsillo. Última curva. Bandera cuadros, Ferrari en la valla. Ese 24 de junio, cuando Fernando Alonso atravesó la línea de meta, sería la última vez que los bólidos iban a recorrer las calles de Valencia. Y así, hasta nuestros días. ¿Qué estaríamos ahora mismo pisando? Esas son las defensas de la curva. Recorremos con Julio Moltó y Sento Martínez una parte del circuito urbano de Fórmula 1. Los peraltes. Los peraltes, creo que se llaman, sí señor. Y aquí hay una pseudo levantada. Sí, casi se han dejado la faena a mitad. Estamos en la curva más al oeste del trazado. Todavía se puede ver en esa escapatoria de la curva, pintado en el suelo y en letras grandes, la frase Comunitat Valenciana. A escasos metros, el cementerio. Esa valla verde de ahí delante es el cementerio. De hecho, el vecindario de la zona le llamábamos la curva de la muerte, porque los vehículos ahí derrapaban y bueno, sugerían pues cosas muy extrañas, ¿no? Julio Moltó y Sento Martínez son los representantes de las asociaciones de vecinos de Nazaret y de Grauport, los 2 barrios que lindan con la parte más urbana del circuito. Salvo el asfalto y la pintura, queda poco de aquellos grandes premios. Paisaje es distópico totalmente. Si los oyentes lo pudieran ver, es una gran extensión rodeada por una valla de protección del circuito, arrasado, no hay nada más que los viales interiores del circuito y la pista del circuito, todo abandonado y con vegetación y alguna chabola dentro del recinto, ¿no? En el centro del circuito, plásticos y palés conforman un pequeño asentamiento. En él vive un grupo de saharauis que reciben periódicamente la visita de servicios sociales del ayuntamiento. Vemos que en servicios sociales están haciendo un trabajo de empadronamiento, que es la vía, digamos, normal para la entrada en el sistema sanitario. En todos estos años, los vecinos consiguen arrancar de las administraciones actuales pequeñas intervenciones. ¿Ves esas vallas? Al lado de la chabola, por ahí, ese pequeño trozo de asfalto, eso es el paso inferior. Bueno, pues eso, después de una visita que hicimos con el concejal de urbanismo, ya vio que eso era un nido de degradación y de mosquitos. Pero salvo eso, poco más. Colmatarlo de tierra. Quizás porque estaban tratando de sortear la crisis, ninguna administración después de 2012 se ocupó de dar uso, aunque fuese provisional, a todo este espacio. Y claro, al final este lugar acabó convirtiéndose en tierra de nadie. Parte de la población toma nota de que este territorio es territorio comanche, pues empieza un poco el desguace. Empiezan a desaparecer cosas, incluso las farolas enteras, las trapas fue lo primero que desapareció. El ayuntamiento calcula que hay invertidos en esa zona 42 millones de euros. 32 millones es lo que costó alcantarillado, conducciones para cableado eléctrico, alumbrado y el asfalto de la pista de 15 metros de anchura. ¿Qué es lo que ha pasado para que en estos 10 años no se haya hecho ninguna profunda intervención? La clave está en la titularidad del suelo. El que compra, aunque sea barato, pues quiere rentabilizarlo. La diferencia entre lo público y lo privado es el concepto de tiempo. Para lo privado el tiempo vale mucho y para lo público el tiempo pues es el tiempo. Hablamos con Luis Sendra, que está al frente del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana. Con él analizamos por qué no ha logrado despegar este desarrollo urbano. Sendra da una pista. La sombra de la Fórmula 1 pesa tanto sobre estos terrenos que ha lastrado incluso la acción de la actual administración. Es difícil la gestión. Ya te digo que la pandemia, todo lo que ha ocurrido, pero probablemente las torres vinculadas a un circuito urbano de Fórmula 1 y todo eso no era el paradigma del gobierno actual, ¿no? Pensaban que sería otra cosa y vamos a modificar aquello, cuando se pacifique, pues haremos esto otro, lo modificaremos, pero como cuesta tanto... ¿Qué hacer entonces? ¿Cabe alguna esperanza? Las administraciones valencianas tratan estos días de deshacer el entuerto, de desbloquear urbanísticamente el asunto, pero no parece que los tiempos que corren inviten al optimismo y menos para un sector como el ladrillo. Por eso los vecinos se aferran a lo provisional como única salida. Ya que está y hasta que se emprenda la urbanización, que evidentemente va a tardar mucho, que pongan en uso este gran espacio
dar participación a la ciudadanía y articular fórmulas imaginativas para este aprovechamiento, ¿no? Y poner esto al servicio de las personas, que esto sea una zona para comunicar y para coser los barrios y no una zona para especular y sacar el máximo beneficio sin importar a costa de qué. Esta es la historia de un espacio de Valencia llamado a ser un lugar privilegiado que albergó en su día la fiesta de la Fórmula 1 y sus excesos, y en el que ahora se juntan escombros y chabolas. Esto es Crónica. El 24/7, solo que tuve que hacer. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. Un espacio de reporterismo que observa la realidad de forma pausada. Dirección: Pedro Blanco. Un podcast de periodismo reposado. Realización y diseño sonoro: una mirada a la actualidad en España y en el resto del mundo. Roberto García. Con los periodistas de la cadena SER. En este momento, el helado ya no le interesa a la pequeña Vicky, que aburrida de escuchar italiano que no comprende, quiere algo para jugar, que compramos allí mismo, que elige ella con decisión. A 500 kilómetros de distancia, el alcalde de un pequeño pueblo de Orense va camino de reunirse con la Cruz Roja después de haber traído y acogido a 11 mujeres. Kiev sigue preparando la destrucción de la Iglesia Ortodoxa que depende del Patriarcado de Moscú. Para entender cómo hemos llegado a este punto, debemos remontarnos al año 2005. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en Ser Podcast y en las principales plataformas. Te espero en el próximo episodio. Cadena SER. La radio.